Para analizar este tema, en la línea de Meganoticias TVC se encuentra Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia. Juan Martín, un gusto saludarte. Hola, muy buenas noches, Francisco. Gracias por la ocasión. A ver, este problema es grande y grave en nuestros niños y jóvenes en México. Se convierten en carnada, son desechables y, bueno, por supuesto, vulnerables ante los cárteles. Efectivamente, hay que tener presente que estamos desde hace 13 años en una guerra que inició el expresidente Calderón, que denominó en aquel momento la guerra contra el narco, y obviamente se continuó con Peña Nieto y la ha reforzado López Obrador con su Guardia Nacional y la modificación constitucional. Es importante hablar de la guerra porque esto requiere soldados. En el caso mexicano tenemos, pues digamos, como el carácter legítimo para contratar personas que integran las fuerzas policíacas y las fuerzas armadas, pero los grupos criminales recurren a construir ejércitos privados a través de reclutamiento forzado, particularmente de niños y niñas y adolescentes, además de otras personas adultas que lamentablemente hay muchos testimonios, al igual que adolescentes, que están siendo esclavizados. En esta guerra absurda ya de 13 años, los niños, niñas y adolescentes han sido pues parte de las víctimas fatales, como tú describías, la condición de desprotección que viven en sus comunidades, generalmente también en condiciones de pobreza y precariedad, fuera de la escuela y con poca presencia del Estado. Estos territorios bajo control de los grupos criminales pues son los que determinan la vida de estos niños y niñas, quienes van siendo sumados como informantes inicialmente, participan después en el procesamiento de sustancias o traslado de drogas u otro tipo de acciones como extorsión, y un segmento muy pequeñito son los que llegan a ser sicarios. Obviamente ese es el nivel más extremo y duro. Lamentablemente todo ello forma parte de esta realidad que el Estado mexicano no ha querido resolver y que ya desde 2011 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas llamó al Estado mexicano a reconocer y a crear programas de desvinculación. Dime. ¿Qué circunstancia ponen en riesgo a estos niños? Son tres factores generalmente claves. Uno es el escenario de crimen organizado, es decir, los grupos criminales tienen control territorial, tienen cooptado las figuras de Estado ahí, municipio, alcaldía, autoridades. Segundo, generalmente son niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo, con vínculos familiares muy frágiles o inexistentes, con historias muy duras, generalmente sus familias han sido víctimas de hechos criminales o incluso están privados de libertad. Y tercero, pues son adolescentes que no tienen lamentablemente una red social positiva que les permita hacer pues un contraste o literalmente un escape, y quedan atrapados en estas dinámicas de violencia. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay políticas públicas en este entorno? ¿No se ha tocado el tema? ¿Se les ha olvidado? Es claramente omisión lo que ha estado haciendo el Estado mexicano durante todo este tiempo, lo que ya desde 2011 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano de crear programas de desvinculación, tipificar esto como un hecho delictivo, porque ahora mismo no puede ser procesado ninguna persona por reclutar. Pues comentarte también que el próximo viernes, 6 de marzo, sí, el Estado mexicano ya fue citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder precisamente por el incremento de niños y adolescentes reclutados y la epidemia de mujeres y adolescentes desaparecidas. Pues vamos a ver si es que ahora se ofrecen políticas de Estado o seguiremos teniendo solo palabras y discursos. ¿Estos niños que ya han sido reclutados tienen salvación? ¿Los podemos rehabilitar, recuperar? Sí, claramente, hay que considerar que son niños, niñas y adolescentes, su cerebro está en proceso de construcción, las experiencias traumáticas y dolorosas que han vivido pueden ser, trabajadas con acciones profesionales, tanto de psicología como de psiquiatría, en otras experiencias internacionales como África o aquí más cerca en América Latina, en Colombia, existen programas de desmovilización, así se les conoce, van a lugares especializados con personal altamente cualificado y se cambia generalmente su identidad para poder generar una nueva vida. Hay que tener presente que es muy complejo porque son víctimas, pero también se han convertido en victimarios. Así es. Y cada caso es distinto, no se puede generalizar.
Caray, pues un tema muy complejo y bueno, por supuesto te agradezco, Juan Martín, que nos hayas permitido tener esta corta pero muy interesante charla. Te agradezco. Gracias por hacerlo visible. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Martín Pérez, director de Redim.